Los círculos del contexto literario. Un versículo sacado de su contexto es un arma peligrosa. En realidad, un versículo citado fuera de su contexto es tan engañoso que Satanás lo probó aún con el Hijo de Dios. Mateo 4, 5, 6 registra lo siguiente: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sin embargo, la última parte de ese texto es una cita parcial del Salmo 91, 11-12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El Salmo 91 promete que los ángeles guardarán al pueblo de Dios en todos sus caminos. Evidentemente, saltar de edificios altos sin ninguna clase de apoyo no es algo que caracterice la conducta cristiana, así que Lucifer torció aquí el contexto del Salmo 91. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y más cortante que toda espada de dos filos. Pero cuando a un texto se lo saca de su contexto, puede convertirse en espada de Satanás. Pedro advierte de aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. En este capítulo y el siguiente, usted aprenderá a interpretar un versículo en su contexto. Entonces la palabra de Dios le será un arma útil, y no una espada del espíritu incorrecto. Círculos del contexto literario. 1 local y de subdivisión 2, el libro 3, la Biblia lección 4. 1 discierna la necesidad de examinar el contexto literario, lección 4.1. Discierna la necesidad de examinar el contexto literario. En este capítulo estudiamos el contexto literario de un versículo. La palabra contexto viene de la palabra latina contextus, derivada de texere. Así que contexto significa entretejido. Tal como una hebra se teje junto con otras para confeccionar una prenda de vestir, así también un texto se teje junto con otros para hacer un contexto. A la inversa, si se arranca una hebra de un vestido, se dañará el vestido. Y si se saca un versículo de un párrafo o de una subdivisión, puede que se interprete mal el significado de ese versículo. El contexto literario se refiere a las palabras escritas que vienen antes y después de un versículo. Esto nos lleva a formular un importante principio llamado la ley del contexto. El verdadero significado de un versículo es el que éste tiene en su contexto literario, interpretando fuera del contexto. Toda persona tiene un contexto social. Si una persona vive solo para sí misma, no va a entender el verdadero sentido de la vida. Por ejemplo, un padre debe preocuparse por sus padres que vinieron antes de él, por su esposa y por sus hijos, por sus amigos que lo rodean y por sus nietos que lo seguirán. Cuando una persona discierne su contexto social, su vida tiene verdadero sentido. De igual modo, debemos discernir el contexto literario de un versículo de las Escrituras. Debemos prestar atención a los versículos que vienen antes y a los que vienen después. Entonces podremos encontrar el verdadero significado de un versículo. Una persona que pasa por alto su contexto social no entenderá el sentido de la vida, y los que pasen por alto el contexto literario de un versículo no entenderán lo que éste significa. El apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bien podría una persona emplear mal este versículo, pasando por alto el contexto. Podría tratar de llevar a cabo algo físicamente imposible, invocando Filipenses 4 y 13. Sin embargo, dicha persona podría hacerse daño o morir. No basta con citar la palabra de Dios. Tenemos que hacer que sus palabras correspondan al significado que Él quiere darles. Cierta vez un niño le preguntó a su padre: ¿cuántas patas tiene una vaca si cuentas la cola como pata? El padre sonrió y le dijo: una vaca tiene 4 patas. Los que cuentan la cola como pata cometen un error. De igual modo, los que interpretan erróneamente un versículo no cambian el verdadero sentido que tiene dicho versículo. Este tiene un solo significado, aun cuando algunos digan que significa algo más. Yerran, pues, los que pasan por alto el contexto literario del versículo. Tienen las palabras de Dios, pero no el significado que Él ha dado a sus palabras. Las palabras de Dios carecen de su autoridad si no dicen lo que Él quiere decir. Algunos judíos acusaron a Jesús de decir que Él levantaría el templo en 3 días. Citaron algunas de sus palabras, pero no el significado de ellas. Aunque estaban hablando del templo de Herodes, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Así, los que usaron sus palabras fuera de contexto contribuyeron a que la multitud se desviara.
Así que, si se priva a las palabras de Dios del significado que Él quiere darles, la gente se desviará. La Biblia contiene más de 777,000 palabras y más de 31,400 versículos. Los falsos maestros usan muchos versículos y partes de versículos fuera de su contexto. Pedro escribió sobre los falsos maestros que tuercen las escrituras y hacen daño. La mitad de un versículo o incluso un versículo entero, citado fuera de su contexto, es un arma peligrosa en manos de Satanás. Aún la gente sincera puede hacer daño cuando usa los versículos fuera de su contexto. La palabra de Dios es como una espada y debemos tener cuidado cómo la usamos. El contexto literario del versículo y el fluir de los pensamientos de Dios. Un escritor bíblico no se limitó a escribir un versículo a sus lectores. Escribió todo un evangelio, o todo un relato, o toda una carta. Las palabras son parte de un texto. El texto es parte del párrafo. El párrafo es parte de un capítulo. Y el capítulo es parte de un libro. Imagínese que alguien toma una pintura en que aparecen algunos animales y la hace pedazos. Al mirar un pedazo no le hallaremos mucho sentido. Pero si ponemos los pedazos o los versículos uno al lado del otro, como si armáramos un rompecabezas, entonces podremos entender el cuadro en su totalidad. Lea el párrafo siguiente. Cada parte de él es la palabra de Dios que figura en un libro del Nuevo Testamento. Pero hemos omitido muchas de las palabras como si hubiera habido una mala conexión telefónica entre el escritor y aquellos con quienes se comunicó. A la hermana Apia: por ti, hermano, para que tu favor no fuese, confiando en tu obediencia, por vuestras oraciones. Note que todas las palabras citadas son parte de la palabra inspirada de Dios, pero como están fuera de su contexto, es imposible seguir el curso de los pensamientos. Y es que sin el contexto podemos oír las palabras de Dios, pero no podemos seguir el curso de sus pensamientos. Recuerde este refrán: un texto sin un contexto puede ser un pretexto. Es decir, puede ser un mensaje falso que ha ocupado el lugar del mensaje verdadero que Dios envió. A menudo un libro como Proverbios pasa de un pensamiento a otro, pero aún en este libro, el escritor escribió muchos proverbios sobre el mismo tema. Por eso es que en el contexto del libro entendemos lo que el autor enseña sobre diversos temas. Lección 4.2. Interprete un texto en el círculo de su contexto local. Mire de nuevo los círculos del contexto literario que figuran en la introducción. En esta lección consideramos el primer círculo, esto es, el contexto local. El contexto local de un versículo incluye el párrafo y la subdivisión en que se halla, interpretando un versículo dentro del párrafo en que se halla inserto. El párrafo es el círculo de contexto más pequeño que rodea el texto. Nunca trate de interpretar un versículo aisladamente, sino siempre dentro del párrafo en que se halla inserto. Un grupo numeroso de creyentes llegaron juntos a cierto pueblo para celebrar una reunión anual. Algunos habían recorrido grandes distancias, pero un creyente que se llamaba Gustavo estaba preocupado. Había oído que alguien había matado un buey para que los cristianos lo comieran en la reunión. Gustavo se acercó a uno de los dirigentes y le citó un versículo de la Biblia que dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Gustavo creía que la Biblia enseña que matar un buey era como matar a un hombre. Cometió un gran error porque no se fijó en el contexto local o el párrafo en que se halla inserto Isaías 66:3. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. El párrafo dice que Dios mirará, esto es, tendrá en cuenta al que es humilde y lo honra. Pero cuando Isaías escribió el capítulo 66, la nación de Israel no honraba a Dios. El pueblo había escogido sus propios caminos. No habían oído a Dios, sino que habían hecho lo malo delante de sus ojos, y habían escogido lo que desagradaba al Señor. Por tanto, Él no aceptaba sus sacrificios. Dios mira al interior de la gente. Si el corazón de una persona no es recto, tampoco lo es su sacrificio. Así que el problema que vemos en Isaías 66:3 no consistía en matar un buey o un cordero o en traer una ofrenda.
sino en la maldad de los que ofrecían sacrificio. Gustavo entendió mejor el versículo después que estudió el párrafo en que se halla inserto. Antes de proseguir, practicaremos interpretando un versículo dentro del párrafo en que se halla inserto. Un poco antes usamos como ejemplo Filipenses 4 y 13. Recuerde que Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel. Él estaba en cadenas, pero su corazón estaba lleno de gozo. Lea el párrafo en que está Filipenses 4 y 13 para entender el contexto local del versículo. Luego conteste las 3 preguntas que se hacen para interpretar el versículo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea también el párrafo de Hebreos 11 y 32-38 y luego conteste las preguntas correspondientes. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá ya cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estamos recalcando la necesidad de interpretar un versículo en su contexto local. El primer círculo contextual que rodea un texto es el párrafo en el cual está inserto. Ya he estudiado los párrafos de Isaías 66, 2, 4 Filipenses 4 y 10, 13 y Hebreos 11 y 32, 38. Otra parte del primer círculo contextual es la subdivisión, en la cual está inserto el texto y más de un párrafo, interpretando un versículo dentro de la subdivisión en que se halla inserto. La mayoría de las Biblias tienen en cada libro ciertas subdivisiones dentro del texto de los capítulos. Por ejemplo, Mateo 1, 18 es una subdivisión cuyo título es Genealogía de Jesucristo. El título de la subdivisión está impreso un poco antes o al lado de los versículos cuyo contenido describe. La mayoría de las subdivisiones son más cortas que un capítulo. Un capítulo, como Lucas 18, tiene varias subdivisiones. La subdivisión incluye los versículos que rodean un texto y que la hacen una unidad de pensamiento completa. Para examinar una subdivisión, debemos identificar primero los versículos que forman parte de ella. En ciertos casos, una subdivisión se puede extender hasta abarcar parte de un segundo capítulo. En la mayoría de las versiones de la Biblia que se usan en la actualidad, los números de los versículos del Antiguo Testamento fueron puestos por la familia Masoreta por el año 900. Los números de los capítulos de la Biblia fueron añadidos por Stephen Langton en 1228. Más de 3 siglos después, un impresor llamado Robert Estienne añadió los números de los versículos al texto del Nuevo Testamento. Conviene recordar que los escritores originales de las Escrituras no pusieron los números de capítulos y versículos que éstas tienen ahora. Así que, si bien creemos que las palabras de la Biblia son inspiradas, no creemos que los números puestos en los capítulos y versículos sean también inspirados. En ciertos casos, los números de los capítulos y versículos son útiles. Nos facilitan la tarea de referirnos a ciertos pasajes de las Escrituras. De lo contrario, podríamos referirnos al Salmo 8, 4, 6 como el escritor de Hebreos que dice: «Pero alguien testificó en cierto lugar». El hecho de tener números de capítulos y versículos nos permite determinar la ubicación de cierto pasaje. Por otra parte, los números de los capítulos impiden a muchos cristianos encontrar el contexto de un texto.
ya que a veces estos números interrumpen el mensaje que tiene Dios para nosotros. Por ejemplo, el mensaje de Isaías 53 trata sobre los sufrimientos del Mesías, el siervo de Jehová, pero el mensaje completo comienza en Isaías 52, 13. El número de capítulo de Isaías 53 interrumpe el mensaje de Dios sobre el Mesías. De igual modo, en el Nuevo Testamento hay varios lugares donde los números de los capítulos interrumpen un mensaje. Por ejemplo, en 1 Corintios 10 y 23, 33, el tema de esta subdivisión es la libertad del creyente y tiene por título, «Haced todo para la gloria de Dios». Pero fíjese en que 1 Corintios 11, 1 pertenece al final del capítulo 10. Así pues, el capítulo 11 interrumpe las palabras de Pablo. Esto es algo que debemos tener presente cuando determinamos el contexto de un versículo. Después de determinar los versículos que corresponden a la subdivisión, identifique el tema de esta. Es bueno estudiar una Biblia que tiene subdivisiones y párrafos, porque esto facilita su trabajo y lo hace más preciso. Con semejante Biblia es más sencillo ver el tema de una subdivisión, pero dé un paso más. Empiece con el título de la subdivisión en su Biblia. Luego, aprenda a formular el tema de manera más completa. Para hacer esto, lea una o dos veces la subdivisión. Luego escriba una frase completa sobre el tema de esta. Complete el cuadro que figura más abajo y tenga presente que hay centenares de oraciones que usted podría escribir para aclarar el tema de cualquier subdivisión. Por tanto, no buscamos una sola respuesta, ya que hay muchas buenas respuestas al respecto. Así pues, lea la subdivisión, medite en ella y use algunas de sus propias palabras para crear una oración que la resuma. Cuando escriba una frase sobre el tema de una subdivisión, tenga presente que el tema debe ser el asunto de su frase. Por ejemplo, si el tema es la oración, no comience su frase con «Jesús enseñó que», sino más bien con la oración. Más adelante en este curso le recordaremos de nuevo sobre esto. Ahora practicaremos examinando la subdivisión de un texto. Complete la información en el cuadro que figura más abajo y luego conteste las dos preguntas referentes a ella. En el capítulo 11 de este curso aprenderemos a formular principios basados en un pasaje como Romanos 13, 1-7. Los principios son verdades que se aplican en todo tiempo y en todo lugar. Así que más adelante este curso lo guiará para aplicar los principios de Romanos 13, 1-7 a las diversas clases de líderes como pastores, maestros y padres. Un versículo tiene un solo significado, pero muchas aplicaciones. Llene los espacios en blanco en el cuadro que figura más abajo y luego conteste la pregunta referente a él. Hay momentos en que 16 guardias romanos no bastan para mantener preso a un hombre como Pedro. Y hay otras veces en que Dios permite que un puñado de judíos de una localidad apedree a un apóstol como Pablo. Dios puede permitir que una persona sea azotada y encarcelada, y luego enviar un terremoto para abrir la cárcel. 40 hombres armados con cuchillos no pueden matar a una persona que lleva solo la espada del Espíritu. Solo Dios puede ser Dios. A algunos de nosotros se nos ha concedido, por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Lección 4.3. Interprete un texto en el círculo del contexto del libro. Estamos estudiando los círculos de contexto que rodean un pasaje bíblico. El primero de estos círculos consiste en el párrafo y la subdivisión. Ahora comenzamos a considerar el segundo de estos círculos, y que es mayor que el primero, el contexto del libro. Por ejemplo, debemos interpretar un texto de Romanos a la luz de todo el libro de Romano. Para interpretar un texto en relación con el libro, siga estas 3 reglas. Permita que el tema o propósito del libro lo guíe en la interpretación del texto. Relacione su texto con el bosquejo del libro y sus partes principales. Interprete el texto a la luz de pasajes paralelos en el mismo libro. A continuación consideraremos cada una de estas 3 reglas. El tema del libro. Para hallar el propósito de un libro o su tema, consulte una Biblia de estudio o uno de nuestros cursos introductorios. Supongamos, por ejemplo, que tratamos de interpretar Gálatas 3 y 14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la Biblia de estudio de la vida plena antes de Gálatas 1 hallamos el título Introducción a Gálatas. Esta sección contiene un bosquejo y notas útiles sobre el autor, el trasfondo, el tema y el propósito del libro.
La lectura del trasfondo nos recuerda que probablemente los gálatas eran creyentes de las ciudades de Antíoco, Pisidia, Listra, Derbe e Iconio. Pablo visitó esas ciudades de la provincia de Galacia en su primer viaje misionero. También en la introducción a Gálatas hallamos que el tema del libro es la salvación por gracia por medio de la fe. Pablo se enteró de que algunos maestros judíos estaban desviando a sus conversos. Estos falsos maestros les habían dicho que somos salvos siguiendo a Jesús y a Moisés, por lo cual querían que los gentiles de Galacia se circuncidaran. Pero Pablo les escribió poniendo énfasis en que la salvación la obtenemos confiando en Jesús solamente y no siguiendo las leyes de Moisés. Los que pasan por alto el tema de Pablo y el propósito de Gálatas suelen interpretar mal los versículos del libro. Por ejemplo, algunos dicen que Gálatas 3 y 14 habla sobre las bendiciones económicas, como las que recibió Abraham. En muchos versículos Dios promete suplir las necesidades de sus hijos, pero ¿trata Gálatas 3 y 14 sobre las finanzas? Para interpretar bien este versículo, debemos relacionarlo con la salvación, que es el tema de Gálatas. Abraham fue salvo por la fe y no por guardar la ley. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El asunto que Pablo explica aquí es que las bendiciones vienen a nosotros de la misma manera que vinieron a Abraham. Esto es, por la fe. Por la fe en Cristo recibimos la salvación, o sea, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. La salvación incluye la libertad del pecado. El Espíritu que recibimos por la fe nos imparte vida nueva y poder para vivir victoriosos sobre la carne. Gálatas sí habla sobre las bendiciones espirituales que vienen a nosotros por la fe en Cristo. De modo que el tema de Gálatas nos guía para interpretar bien Gálatas 3 y 14. Permita que el tema y el propósito de Gálatas lo guíen para entender Gálatas 5 y 16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, relacionando el texto con el bosquejo del libro y sus partes principales. A medida que estudiamos sobre cómo interpretar un texto dentro de los círculos contextuales, surge la necesidad de interpretarlo en armonía con la estructura y el bosquejo del libro. Por ejemplo, muchos se han esforzado por entender Romanos 7 y 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este versículo es parte de una subdivisión de Romanos 7:25, que se titula El pecado que mora en mí. Pero para entender bien Romanos 7 y 14, tenemos que ver más allá de la subdivisión en que está inserto este versículo. Tenemos que ver el bosquejo del libro. El bosquejo de Romanos en la Biblia de Estudio de la Vida Plena revela que el libro consta de 5 partes. El texto que tratamos de interpretar, Romanos 7 y 14, es parte de una extensa sección, Romanos 6:8. El tema de Romanos es la revelación de la justicia de Dios. Romanos 6:8 trata sobre la manera en que la justicia se revela por medio de la vida victoriosa. Romanos 6 describe a los esclavos pecado, que son los que viven bajo la ley. Hace un contraste entre estos esclavos y aquellos a quienes Cristo hizo libres. Romanos 7:1-6 explica que los creyentes han muerto a la ley. Luego, en Romanos 7:25, Pablo reflexiona sobre la oscura vida que llevaba bajo la ley. Pero el sol sale con gran esplendor en Romanos 8. Pablo anuncia que Jesús nos ha librado de la ley y del pecado. Cuando nos rendimos al Espíritu, somos hijos espirituales de Dios. Como hijos de Dios, somos dominados por el Espíritu y vivimos una vida victoriosa sobre los deseos pecaminosos. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia por medio del Espíritu. Llegamos a entender esto cuando interpretamos Romanos 7 y 14 en el contexto de Romanos 6:8. Estos 3 capítulos, Romanos 6, 7 y 8, describen un viaje del pasado al presente, el de ser un esclavo del pecado bajo la ley al de ser un hijo de Dios libre y guiado por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Algunas personas dicen que 1 Corintios 1 y 11 enseña que los dones espirituales no son para hoy. Dicen que ya que tenemos el Nuevo Testamento, no necesitamos los dones espirituales. Otros dicen que prefieren el amor en vez de los dones espirituales, interpretando el texto a la luz de los pasajes paralelos del mismo libro. Estamos estudiando sobre cómo interpretar un texto en relación con el libro en que se haya inserto. Es necesario relacionar el texto con el tema del libro y sus partes principales. También es bueno comparar los pasajes paralelos que haya en el mismo libro. Los pasajes paralelos son los que tratan sobre el mismo asunto. Por ejemplo, considere la pregunta: ¿enseña 1 Corintios 1 y 11 que los dones espirituales cesaron? Ya vimos que Pablo animó a los corintios a procurar los dones espirituales y a andar en la senda de amor. Para entender mejor este asunto, podemos escudriñar otros pasajes sobre los dones espirituales en el libro 1 Corintios. Un pasaje paralelo importante es: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo alaba a los creyentes corintios por tener todos los dones espirituales, mientras esperan el regreso del Señor. Esto fortalece nuestra convicción de que los dones espirituales deben continuar hasta la segunda venida del Señor. Cuando busque pasajes paralelos, comience siempre mirando en el mismo libro en que se halla el texto que es objeto de su estudio. Se puede encontrar otro ejemplo de la importancia de comparar los pasajes paralelos en la teología de John Keshev. Oró toda la noche y creyó que había tenido una revelación de Dios. Se le ocurrió la idea de que no existía la Trinidad, sino solo Jesús. Creyó que Jesús era el Hijo, su propio Padre y también el Espíritu. Con esto fundó la denominación conocida como solo Jesús. Shep puso la carreta delante de los bueyes, por decirlo así. No estudió primero toda la Biblia para averiguar lo que ésta dice sobre la relación que hay entre el Padre y el Hijo. En realidad actuó al revés. Se le ocurrió una idea cuando estaba muy cansado y luego acudió a la Biblia para hallar un apoyo para ella. Sería capaz de hallar un versículo que pudiera usar para apoyar lo que decía. Al fin encontró el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde luego que usted puede interpretar mal este versículo si quiere decir que Jesús es el Padre. Pero Shepe tuvo que pasar por alto muchos otros versículos del mismo capítulo que revelan que Jesús y el Padre no son la misma persona. Shepe hizo caso omiso de versículos como estos: creéis en Dios, creed también en mí. Y yo rogaré al Padre: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Mi Padre le amará y vendremos a él. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Shep pasó por alto todos estos 7 pasajes de Juan 14. Como ya se había decidido en cuanto a lo que quería creer, no estudió estos versículos con una actitud receptiva. Decir que el Padre es el Hijo es tan ridículo como decir que Pedro es Juan. A Shepe no se le habría ocurrido la idea de que Jesús es su Padre si hubiera leído todo el libro de Juan. Recuerde que él tenía la carreta por delante de los bueyes. Como empezó con su idea, luego se fue en busca de un versículo en Juan 14 para poder demostrarla. Los que se niegan a interpretar un texto en armonía con el todo incurren en un error. Si uno desea hallar la verdad sobre cierto asunto, no puede pasar por alto 7 textos de los 8 que tratan sobre dicho asunto. Haga lo que tenga sentido. Ponga los bueyes delante de la carreta. Comience estudiando todo un libro y considere qué lo induce a creer. Permita que la Biblia hable por sí misma. Se cuenta una antigua historia de 4 ciegos que tropezaron con un elefante. Cada uno le palpó una parte al animal y creyó lo que pensó que era. El primero le tocó una pata y creyó que era un árbol. El segundo le agarró la trompa y la soltó enseguida. Creyó que era una serpiente. El tercero le tocó una oreja y creyó que era una gran rama de palmera. El cuarto le tocó el costado y creyó que era una pared. Así también puede suceder con nuestra lectura bíblica. Si estudiamos textos aislados, sacados de su contexto, llegaremos a conclusiones erróneas. Pero cuando estudiamos los círculos contextuales que rodean un versículo, recibimos un mensaje de Dios mismo. Y un versículo de Dios, junto con su único y verdadero significado, es algo precioso para nosotros. A veces 2 versículos del mismo libro
son como las dos caras de una moneda, se enfrentan en direcciones opuestas. Así como toda moneda tiene dos caras, así también sucede con la mayoría de los temas. La comparación de los pasajes paralelos sobre cierto tema puede darnos una perspectiva equilibrada. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Id y haced discípulos a todas las naciones. Lección 4.4. Interprete un texto en el círculo del contexto de toda la Biblia. ¿Ha tratado alguna vez de sentarse en una silla que tiene una sola pata? Puede hacerlo por un breve tiempo si quiere equilibrarse a solo unos cuantos centímetros del suelo, pero no es ni cómodo ni seguro sentarse durante mucho tiempo en un taburete de una sola pata. Se aumenta la estabilidad de una silla cuando tiene 4 patas en lugar de una sola. De igual modo, usted puede interpretar mejor un texto si añade lo que dicen otras escrituras sobre el mismo asunto. A una persona que usa un solo versículo se le podrían ocurrir algunas ideas extrañas como las siguientes. No predique a los gentiles, sino solo a los judíos. No lleve dinero en un viaje, pero sí vaya descalzo. Predique de pie sobre el techo de una casa. Enseñe sentado en una barca. Es la voluntad de Dios que los hijos se vuelvan contra sus padres. Sacrificar un buey es como matar a un hombre. Los creyentes no necesitan maestros. Todo hombre daría lo que tiene por salvar su vida. Escupa antes de orar por la gente. En esta lección pondremos énfasis en lo acertado que es comparar unas escrituras con otras. Todo el que basa cierta enseñanza en un solo versículo es como el hombre que se sienta en una silla de una sola pata. Está sobre un fundamento inseguro. Estamos estudiando los círculos de contexto. En primer lugar, usted ya estudió sobre cómo interpretar un texto en su contexto local. Esto es, dentro del párrafo y de la subdivisión en que está inserto. En segundo lugar, aprendió a interpretar un texto en el contexto del libro. Entonces pusimos énfasis en relacionar un versículo con el tema, el bosquejo y los pasajes paralelos del libro. Ahora practicaremos examinando un texto en relación con toda la Biblia, proceso en el cual se dan 3 casos. 1. El mismo autor, pero un libro diferente. Por ejemplo, Lucas escribió un evangelio y el libro de Hechos. Bien, podríamos, comparar un versículo de Lucas con versículos paralelos de Hechos. 2. El mismo testamento, pero un autor diferente. Por ejemplo, podríamos comparar Lucas con lo que dice Pablo sobre el mismo tema. 3. Un autor y un testamento diferentes. Por ejemplo, al estudiar Hebreos, es bueno repasar lo que escribió Moisés sobre el tabernáculo, los sacerdotes y los sacrificios. Daremos un vistazo más cerca a cada uno de estos pasos. Note que el diagrama al principio de este capítulo muestra estos como círculos 1, 2 y 3 en el contexto de toda la Biblia, el mismo autor, pero un libro diferente. Todos los autores de la Biblia fueron inspirados, pero escribieron desde diferentes puntos de vista. Para entender lo que un autor quiso decir, es bueno comparar lo que ese mismo autor escribió en otro libro. En otros términos, hay que comparar a Moisés con Moisés y a Pablo con Pablo. Para entender lo que Moisés escribió en Éxodo, hay que leer lo que escribió en Génesis. Y para entender lo que Pablo escribió sobre la fe en Romanos, hay que compararlo con lo que escribió sobre la fe en Gálatas. En la lección anterior usamos como ejemplo Romanos 7 y 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Allá nos centramos en la necesidad de interpretar un versículo en relación con la sección del libro en que se halla inserto. Ya vimos que Romanos 6, 8 describe un viaje de la esclavitud del pecado a la vida victoriosa por el poder del Espíritu. En Romanos 6, 8, Pablo hace un contraste entre los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu. Pone en claro que los que son esclavos del pecado no son hijos de Dios. Debemos, sin embargo, estudiar lo que Pablo escribió sobre la carne en otros libros. Cuando vemos Gálatas, Pablo aclara muy bien que los que tienen el Espíritu no son esclavos de la carne. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De igual modo, es útil leer lo que Pablo escribió a los Corintios sobre la vida nueva que tenemos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Los círculos de contexto nos ayudan a entender bien las Escrituras. La interpretación de Romanos 7 y 14 a la luz de Romanos 6. 8 proporciona un mejor entendimiento de este versículo. Lo mismo hace la lectura de los pasajes paralelos del mismo autor. Cuando consideramos Romanos 6:8, Gálatas 5 y 1 Corintios 6, es evidente que Pablo y todos los hijos de Dios no somos esclavos del pecado. Antes bien, por medio del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu, vivimos una vida santa y tenemos la victoria sobre los deseos pecaminosos de la carne. Al principio parece haber contradicción entre los mensajes de Lucas en Lucas 10 y 19 y en Hechos 7 y 55, 58. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. En Lucas 10 y 19, Jesús dio a los 70 autoridad sobre los demonios, nuestros enemigos espirituales. Los 70 volvieron con gozo después de su breve misión. Incluso hoy todavía tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios por medio de la oración, el ayuno, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pero también Jesús advirtió muchas veces a sus discípulos sobre la persecución de que serían objeto por parte de otros seres humanos. La mayoría de los apóstoles sufrieron el martirio. De igual modo, Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo y su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Pero esto no impidió que personas lo mataran. El mismo testamento, pero un autor diferente. Hemos visto que es bueno comparar a un escritor consigo mismo, por ejemplo, a Pablo con Pablo. Los escritos que salen de una sola mente, como las cartas de Pablo, se explican unos a otros. De igual modo, los que escribieron bajo el mismo testamento o pacto tuvieron muchas cosas en común. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos durante un periodo de alrededor de 1000 años. Sin embargo, estos escritores judíos compartieron muchas cosas entre ellas. Escribieron en hebreo, la lengua común de los judíos. Reconocieron que Moisés y los profetas escribieron de parte de Dios. Compartieron la visión de Israel como pueblo escogido de Dios. Estaban de acuerdo en que Dios le mandó a Israel que guardara sus leyes. A menudo escribieron sobre el Mesías y las futuras bendiciones de Israel. Así también a veces podemos entender a un escritor del Antiguo Testamento si lo comparamos con otro que escribió bajo ese mismo testamento. Por ejemplo, para entender lo que escribió Isaías sobre Ezequías, es bueno leer 2 Reyes 18, 20 y 2 Crónicas 32. Para entender el Salmo 51, es bueno leer 2 Samuel 12, 1:13, y para entender Ageo y Zacarías es necesario leer Esdras y Nehemías. De igual modo, los escritores del Nuevo Testamento tuvieron muchas cosas en común. Todos escribieron en griego. Escribieron en la misma época, 50-95 DC, vivieron en una cultura griega y un imperio romano. Bien, puede servirnos comparar lo que dicen algunos escritores del Nuevo Testamento sobre cierto tema. Por ejemplo, Hechos 16 consigna el ministerio de Pablo en Filipos, por lo que su lectura nos ayuda a entender la carta del apóstol a los filipenses.
De igual modo, para entender amplia y completamente un tema como el de la fe y las obras, tenemos que comparar lo que Pablo escribió sobre la fe y las obras con lo que Santiago escribió al respecto. Y para entender los propósitos que tenga el Espíritu Santo, debemos comparar los escritos de Lucas, Juan y Pablo. Con su ejemplo, Jesús nos enseñó a comparar a diferentes escritores bíblicos que vivieron bajo el mismo régimen testamentario. Debemos equilibrar las escrituras con las escrituras. Algunos interpretan mal la Biblia sin intención, otros tuercen las escrituras a propósito. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no discutió con él por el versículo que le citó. No negó que hay ángeles que velan por nosotros. Sin embargo, venció al tentador usando un principio más importante cuando le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro Salvador citó a Moisés, otro autor del mismo testamento a que Satanás se refirió. Así equilibró un texto con otro del mismo testamento. Juan 1:3 afirma que Jesús es tan eterno como Dios Padre. Jesús, el Verbo, es el creador de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En contraste con Juan 1:3, Pablo se refiere a Jesús como el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los adeptos de la secta conocida como Testigos de Jehová usan este versículo para afirmar que Jesús, al igual que otros primogénitos, fue creado. Sin embargo, Juan 1:3 y Colosenses 1:15 pueden ser armonizados. Jesús es el creador, por tanto, no fue creado. No se lo llama primogénito porque naciera antes del resto de la creación, sino porque se le han dado los privilegios y la prioridad del primogénito. Pero él no nació antes de la creación de los ángeles. Jesús, el Hijo, es tan eterno como Dios Padre. Al principio estaban juntos. Se hace referencia a él como el primogénito, el león, el cordero, la vid, la puerta, el pan, etc., para ilustrar ciertas verdades, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. A todo creyente la unción del Espíritu Santo le enseña muchas verdades, pero no debemos descuidar esta unción, sino respetarla. Tenemos el privilegio de que Dios mismo nos enseña. Los gnósticos de los días de Juan se proclamaban maestros, afirmaban tener revelaciones ocultas, pero Juan dijo que los creyentes no necesitaban maestros como ellos. Fíjese en que Juan mismo enseñaba a quienes dijo que no necesitaban ninguna clase de maestro. Dios designa y unge a algunos maestros, como el mismo apóstol Juan, como dones para su iglesia. Rechazar estos maestros es rechazar los dones de Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Pero también está escrito: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Dios sana a los enfermos, pero hay veces en que ni las oraciones del más grande de los apóstoles librará al enfermo. En tales ocasiones seguimos afirmando que Dios sana, aunque no siempre sepamos la razón por la que no lo hace en ciertos casos. No obstante, Dios es soberano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El permanecer en Cristo incluye orar en la perfecta voluntad de Dios, pero a veces nuestras oraciones no son tan perfectas. Para Pablo, la perfecta voluntad de Dios era un aguijón que lo hacía mantener una actitud humilde. Así que él no podía permanecer perfecto en Cristo y al mismo tiempo pedirle que le quitara el aguijón. Jesús no prometió contestar las oraciones que se hagan fuera de su perfecta voluntad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La vida abundante que trae Jesús es ante todo vida espiritual. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La piedad no es una fuente de ganancia, pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él satisface nuestras necesidades. No obstante, miles de cristianos se han hecho económicamente más pobres por causa de su fe. No podemos medir la fe de una persona por su riqueza. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles se comprometieron a hacer lo que el joven rico rehusó. Lo dejaron todo y siguieron a Cristo. Jesús les prometió que recibirían 100 veces más ahora, en esta vida. Pero ¿cómo sería el pago de la recompensa? Habría que tomar las palabras de Jesús en sentido literal o en sentido figurado. ¿Tendría que esperar Pedro 100 casas nuevas por la que había dejado? ¿O 100 terrenos como el que había dejado? Claro que no. Pedro tenía los bolsillos vacíos. Por eso dijo: No tengo plata ni oro. Sin embargo, hay un sentido en que recibimos 100 veces más de lo que hemos dejado. Pedro salió de su casa, pero fue invitado por otros 100. Salió de su tierra, pero comió de 100 huertos diferentes. Estaba lejos de su familia, pero lo atendieron otros 100. Los que oyen tintinear monedas de plata cuando leen sobre la gran recompensa sufren una desilusión, pero los que no siguen a Cristo por los panes y los pices descubren que Él cumple sus promesas. Pedid y se os dará, buscad y jalaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vended lo que poseéis y dad limón. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, un autor y un testamento diferentes, entendiendo las referencias. A menudo los escritores del Nuevo Testamento citaron las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo citó muchas veces el Antiguo Testamento para mostrar que Jesús cumplió las profecías que se refieren al Mesías. Así que para interpretar Mateo es necesario ver los versículos que cita del Antiguo Testamento. Al respecto, Mateo escribió: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Asimismo Isaías escribió: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para entender plenamente Mateo 1 y 22, 23 es necesario repasar todo el capítulo 7 de Isaías. Al hacer esto, el lector entiende mejor a Isaías, a Mateo y a Jesucristo. A menudo Mateo y otros escritores del Nuevo Testamento se refieren a las profecías del Antiguo Testamento sobre Cristo. Así que para interpretar a los escritores del Nuevo Testamento, tenemos que comparar los pasajes paralelos del Antiguo Testamento. Veamos algunos ejemplos más. A menudo el escritor de Hebreos se refirió al Antiguo Testamento. Comparó a Jesús con los profetas, los ángeles, Moisés, Aarón y los sacerdotes. Además, comparó el pacto y el sacrificio de Cristo con el pacto y los sacrificios del Antiguo Testamento. Para ilustrar nuestro andar por fe, se refirió a la creación, a Caín y a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a los israelitas, a Jericó, a Rahab, a Gedeón, a Baraca, Sansón, a Jefté, a David y a Samuel y los profetas. Para entender e interpretar Hebreos, hay que entender mucho del Antiguo Testamento. El libro del Apocalipsis se refiere más de 400 veces al Antiguo Testamento. Así que para apreciar y entender el mensaje de este libro,
es necesario comparar los pasajes paralelos del Antiguo Testamento. Entre las referencias más importantes tenemos la del libro de Daniel. Por eso muchos estudian el Apocalipsis y partes de Daniel juntos. Viendo el panorama general, ya hemos visto que algunos escritores del Nuevo Testamento se refieren a menudo a las escrituras del Antiguo Testamento. Por tanto, para entender el significado de un libro como Hebreos, es necesario entender las referencias del Antiguo Testamento. De igual modo, es bueno escudriñar todas las escrituras sobre cierto tema. Por ejemplo, es bueno saber lo que enseña toda la Biblia sobre asuntos como las Escrituras, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, la humanidad, el pecado, la salvación, la fe, la plenitud del Espíritu, la sanidad del juicio final, la eternidad, y así sucesivamente. El padre de John Wesley dijo una vez que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. Dios no nos da solo unos cuantos versículos, una carta o incluso un testamento. Para conocer el pensamiento de Dios sobre cierto tema, es bueno escudriñar todas las escrituras. Un pasaje aislado es intrínsecamente débil, como una hebra de sisal. La sana doctrina se forma entretejiendo muchas escrituras para hacer una unidad fuerte, como una cuerda de sisal de muchas hebras. Además, es bueno equilibrar un tema de la Biblia con otros temas semejantes. Recuerde que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entre todas ellas se incluyen las promesas que atañen a la salvación, pero también a la disciplina, al cielo, pero también al juicio futuro, a la aceptación, pero también al rechazo, a la victoria, pero también a la persecución, a la fructificación, pero también a la poda, y a la celebración, pero también a la tribulación. Cierta vez Job preguntó: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Debemos, pues, equilibrar las escrituras con las escrituras.